también hay un pequeño problema con esto de los homicidios. Por un lado están los que da el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, pero por el otro, que es parte de la Secretaría de Seguridad. Pero por el otro lado, la misma Secretaría de Seguridad da a conocer datos con base en el INEGI, como que diciendo que los que ellos mismos elaboran, pues no son los buenos. Entonces, ¿a cuáles creerles, mi querido Hugo? ¿A cuáles le podemos creer? Ahora, sean del INEGI o sean del secretariado, nos demuestran que aquí hay un bolón de asesinatos y que las tendencias han sido así. 19 subieron los asesinatos para después empezar a bajar, pero ya habían subido a un nivel tan alto que empezar a bajarlos ya ha sido más difícil. Sí, hay un promedio por año, Eduardo, de aproximadamente 5 o 6 mil, en unos casos 7 mil. La diferencia entre los datos que el Secretariado Ejecutivo y los que presentó hoy el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y la secretaria Rosa Isela. Sería bueno que se pusieran de acuerdo, ¿no? Sí, o sea, ¿cuáles son los buenos, los del secretariado o los que ellos dan, que también, o sea, siempre ha sido el problema de esta administración, dan los datos, porque seguramente los que dicen el INEGI es que el INEGI también se va a los registros civiles y se va todo para ver cuántos asesinatos fueron reportados, el registro civil, etcétera, etcétera. Y el secretariado se basa en actas de los ministerios públicos, las fiscalías de cada estado, para ver cuántos homicidios se reportan. Así es. Ahora, también hay que decirlo. Normalmente los datos del Secretariado Ejecutivo, como los presentan con mucho más premura, luego sufren en el camino, sufren ajustes. Porque como comentábamos, hay desaparecidos que hasta que no aparecen los cuerpos, por ejemplo, en caso de que fueron asesinados, hacen este tipo de ajustes y demás. Y hay otro, es un problema. El INEGI se puede decir que sí se espera mucho más a tener una madurez en estos datos para no tener tantos errores, ¿no? Pero los datos del INEGI... El secretariado se podría esperar y en vez de dar sus datos el día 20 de cada mes, podría esperarse y darlos a conocer concluido el mes y actualizadito todo, ¿no? Pero en fin, sí. Vamos a otro asunto. Así el asunto que tú traes. Bueno, sobre todo la remoción del general Luis Rodríguez Bucio, del comandante de la Guardia Nacional. Un movimiento bastante extraño, pero también interesante, porque estamos hablando, Eduardo, de la fuerza operativa mayor de las Fuerzas Armadas, que es la Guardia Nacional, el número de elementos. Dicho hoy... Oye, la Guardia Nacional, perdóname, es una policía civil. Sí, bueno, Eduardo, pero está considerada... Armadas, pero la verdad, en teoría es una policía civil. No pertenece a las Fuerzas Armadas. La manejan generales de las Fuerzas Armadas. Está adscrita, no sabemos qué tan bien la Secretaría de la Defensa Nacional, porque hay muchos amparos, pero no es parte del ejército. No es parte del ejército, sin embargo, hay que recordar que hubo un decreto también autorizado por la mayoría de los partidos donde el ejército sí tenía una jerarquía sobre la Guardia Nacional, Eduardo. Todavía falta esta ley militarizante donde se incluye totalmente la Guardia Nacional sobre todo a la Secretaría de la Defensa Nacional, y el secretario de la Defensa Nacional va a ser como un gran supersecretario a nivel militar, a diferencia de la Secretaría de Marina, por ejemplo. Pero aquí lo interesante, Eduardo, es que esta fuerza, dicho hoy por el general Luis Crescencio Sandoval, en la conferencia mañanera lo pone como la fuerza operativa militar a la Guardia Nacional. Así lo está poniendo. Y como la mayor fuerza operativa. Entonces, esta remoción, normalmente alguien tan importante como el comandante de la Guardia Nacional, si se está funcionando, no lo remueves, por un lado. Por otro lado, lo mandas prácticamente a un trabajo de escritorio, porque como hemos visto, como era Ricardo Mejía Verdeja, que era el subsecretario, a donde ahora Mejía Verdeja demostró en su vida ser un chile para todos los moles. De repente resultó ser un experto en seguridad. ¿De dónde? Por supuesto, pero al final del día, Eduardo, vemos cómo realmente su trabajo era simple y sencillamente reportar, y eso lo estábamos viendo en la conferencia de Palacio Nacional. Bueno, hoy dice, no sé si me congelé, pero los estoy viendo congelados. Te escuchamos, Hugo. Okay.
Perfecto. Hoy el general Luis Crescencio Sandoval da datos muy reveladores que pueden servir para el análisis de por qué se removió a Luis Crescencio Sandoval de la comandancia de la Guardia Nacional. Por ejemplo, está hablando de que la Guardia Nacional él la pone como la mayor fuerza operativa con el 44% de elementos y de fuerza operativa de todas las Fuerzas Armadas, el 44%. Sin embargo, su resultado es solamente el 31% en combate al narcotráfico y actividades de seguridad pública. ¿Qué estamos hablando aquí de todo esto? Por ejemplo, incautación de hectáreas de marihuana, toneladas de marihuana, amapola, cocaína, heroína, goma de opio, metanfetaminas, fentanilo, incautación de laboratorios, rescates, detenidos, todo este tipo de cosas que conforman los elementos o los temas del crimen organizado. Entonces, cuando la Guardia Nacional tiene el 44% de la fuerza operativa, su resultado es nada más el 31%. La Secretaría de la Defensa tiene el 42% de la fuerza operativa, o sea, 2 puntos más abajo que la Guardia Nacional. Sin embargo, los resultados mostrados del 1 de diciembre del 2018 al 16 de enero del 2023, los resultados de la Sedena son 59% de todo el combate al narcotráfico. Bueno, pero también tienes que entender que durante el 19 y el 20 la Guardia Nacional estaba en formación y el Ejército viene desde ya hace muchos años. Sí, definitivamente, pero por ejemplo, en marzo del 2019, solamente 4 meses después de iniciado el sexenio, ya está formalmente constituida y con muchísimos elementos la Guardia Nacional. Sí, pero no está operando como debería. Iban iniciando. Ahora, por ejemplo, hay temas y hay conceptos donde sí podemos decir los más nuevos, ¿no? El fentanilo, la incautación de fentanilo, de metanfetaminas y de pastillas de fentanilo. Prácticamente la Guardia Nacional no hace incautación en comparación con el Ejército. Y eso estamos hablando de los últimos 2 años, ¿eh? Porque bien, realmente esta explosión de droga... Estoy viendo muchas manos que quieren comentar. ¿Quieres aterrizar? Por adelante. favor? Aterriza. Ok. Bueno, entonces estaba hablando yo de esta parte que constituye la fuerza operativa. Cuando la Guardia Nacional con 44% nada más da el resultado del 31% y la Sedena con 42% de fuerza operativa da resultado de 59%, vemos ahí claramente cómo la eficiencia de la Guardia Nacional hasta el momento no es lo esperado. Yo pienso que desde ese punto de vista, pues ahí es parte de la remoción del bueno, general. Y tampoco es eficiente, siguiendo tu criterio, la Marina, porque la Marina con la fuerza operativa del 14% apenas tiene el 10%. Resultado del 10%, Eduardo, nada más que... A ver, yo creo que ciertamente cuando ves el número de efectivos y ves la fuerza operativa son muy similares, pero habría que tomar en cuenta para qué actividades lo pones. Por ejemplo, la Guardia Nacional la tienes ahorita cuidando el metro, ¿no? X número de efectivos, los que sean, no importa. Evidentemente eso impacta en su eficiencia operativa, no podrías medirlos. En muchos casos, especialmente si piensas en lo que han estado haciendo en la frontera sur, no impactaría directamente en el combate al narcotráfico o en el, por ejemplo, comparar a la Guardia Nacional con la Secretaría de Seguridad Pública del DF. Definitivamente estás hablando de acciones diferentes, nada más midiéndole el número de efectivos, Hugo. Me parece, con toda franqueza, que no es muy, y mira que no soy fan del concepto de la Guardia Nacional, no es muy justa la comparación. No, fíjate que el reporte, de lo que tú estás comentando, Álvaro, el reporte, y tienes razón, pero el reporte incluye todos estos conceptos. Por ejemplo, rescates humanitarios, estás hablando de la parte de migratoria, ¿sí? Obviamente la Guardia Nacional está más inmiscuida en el asunto de inmigración que el Ejército o la Marina. Sí, por supuesto, pero vaya, este comparativo del general Luis Crescencio Sandoval incluye todos estos conceptos. O sea, y él está hablando de todos estos conceptos. Estamos hablando de unos 15, 20 conceptos. Tanto incautación de droga como... Pero obviamente, creo que a lo que se refiere Álvaro es que el Ejército está más fuerte en lo que es el combate al narcotráfico que la Guardia Nacional. Por lo tanto, va a tener mejores resultados en ese rubro. Sí, de hecho, aquí están los rubros detallados, pero el resultado total.
Liliana. Sí, mira, Eduardo, yo me acuerdo que cuando primero se puso sobre la mesa esta idea de la Guardia Nacional, lo platicamos aquí también sobre cómo otras administraciones ya habían tenido un grupo de seguridad similar con la gendarmería. En otros países son similares, o sea, tampoco es que la Guardia Nacional o el concepto como tal es nuevo, ¿no? ¿Por qué no está? O sea, algo más interesante sería realmente darnos cuenta, no es el primer ejercicio que es esto, ¿por qué realmente no está funcionando fuera del número de elementos que tiene? O como dice Álvaro, que también parece algo muy interesante, que están pulverizadas sus actividades, ¿no? Bien, bien. Tenemos que ir a mensajes. Hugo Ramsés, nos quedamos con tus ideas telepáticamente. Mensajes, regresamos.